Hola amigos de Cine Garage, vamos a comentar Alien Covenant y un poco la tormenta que hay allá afuera nos viene bien para la escenografía sonora de esta videocrítica, porque Alien Covenant pues, está ambientada en un planeta de clima hostil con criaturas hostiles, entonces si escuchan por ahí un trueno, todo es parte de la escenografía sonora de esta tarde. Alien Covenant dirigida por Ridley Scott, ya lo he platicado, ya he hecho el chiste, la secuela de la precuela de la película original, que pues bueno, luego tiene otras tres películas que le continúan, que viene más que a redefinir o a darle nueva forma al universo Alien, viene a llenar huecos de información que no sé si queríamos que fueran llenados, no sé si queríamos que esas preguntas se nos contestaran. Por un lado está bien, ¿no? El hecho de que se confirme la teoría de la primera película, que tanto el desarrollo como la búsqueda de estos seres invencibles de sangre ácida sea todo parte de una conspiración empresarial para crear al soldado perfecto o al arma perfecta, pues bueno, se confirme ahora y nos den un poco las pistas o el supuesto origen, qué tan atrás puede llegar esta conspiración. Pero por el otro lado, creo, y ahora vamos con el comentario de la película, que no necesariamente teníamos que llenar esos huecos. Creo que a veces, especialmente en universos tan bien desarrollados, tan bien planteados como lo está ocurriendo con Alien, tener esos pequeños datos de misterio no nos viene nada mal, especialmente porque eso es lo que acaba procurando la conversación con los demás, con la propia película, con las propias películas, en este caso cuando las vemos más de una vez, cuando las revisamos. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? Pues que en realidad, estando la película donde está, estando después de Prometeo y antes de Alien, que ya Prometeo se desarrollaba en un universo paralelo a las otras, hay muy pocas sorpresas, ¿no? Entonces, Ridley Scott tiene que lidiar con los personajes, tiene que lidiar junto con el señor John Logan, que es es uno de los autores del guión, uno de los autores de estas historias. Ahí están los truenos. Dante Harper es el otro encargado de darle vida a esta historia. Pues tienen que lidiar con la poca sorpresa que puede haber en un universo que nos tiene que dejar en el Alien original, buscando una nave perdida con estos seres ya creados. Es decir, y esto no es ningún tipo de estropeo, a menos que alguien considere lo contrario, y yo creo la verdad que no lo es. Pasa más o menos lo que ocurre con Rogue One. Sabemos más o menos el destino de los personajes involucrados, o todos mueren, o todos resucitan, o todos tienen una especie de vuelta a la vida posterior muy extraña, y de entrada sabemos que pase lo que pase, estos monstruos van a seguir viviendo para estar presentes en las siguientes películas de este universo. Dicho eso, creo que el guión hace un trabajo decente para lo que se le está pidiendo. No puede haber muchas sorpresas, pero entonces se enfoca únicamente en llenar estos huecos de información y en efectivamente repetir un poco la historia que ya tenemos en la primera película, que ya habíamos tenido en la segunda, que más o menos David Fincher le dio la vuelta enriqueciendo ese universo, como ocurrió también con la última película. Es decir, cada una de las secuelas le iba dando a la misma historia, que se repite y se repetirá por siempre, como esas pesadillas recurrentes, le iba dando un poco de personalidad distinta, de lectura diferente al hecho de enfrentarnos primero a estos seres salvajes y después a la inteligencia artificial que de alguna forma estaba programada para protegerlos y para preservarlos como un interés económico de una gran empresa. ¿Qué es lo que pasa en Alien Covenant? Juegan un poco, como se supone que esto es mucho más hacia el origen, juegan un poco más con la creación, con la manipulación de la creación, con qué tantos derechos te da a ti el hecho de manipular a tu propia creación, dependiendo tus desviaciones, dependiendo tus virtudes, dependiendo quién te creó a ti. Por ahí la película tiene un planteamiento interesante, tiene más o menos un desarrollo mínimo en ese tema, ¿no? David está enfrentado con su creador y David, en esta megalomanía de la inteligencia artificial prácticamente perfecta, muy cercana a lo humano, vive en esta contradicción entre ser una creación
virtuosa, ¿no? Completamente dotada de virtudes y de cualidades, pero por el otro lado de no ser enteramente humano, aunque está muy cercano a ello, en muy pocas palabras, y ocurre un diálogo más o menos por el estilo en la película, como máquina, como sintético, está muy bien desarrollado, tiene muchísimas virtudes y está, digamos, cumpliendo sus labores programadas. Pero por el otro lado, el hecho de que sea tan humano incomoda a los humanos. En consecuencia, este David se enfoca en hacer de su tiempo libre algo productivo, en hacer una creación, sabiéndose él una creación, y de ahí parte más o menos un poco la postura y la propuesta de la película. ¿Qué es lo que ocurre? Que en algún momento esa propuesta se nos va de las manos, y estoy hablando de Ridley Scott y del guión de John Logan, y nos enamoramos un poco más de la eterna historia de Alien, de la persecución, de la batalla con el monstruo, del destino que ya sabemos hacia dónde va, que tienen que sufrir los personajes. En consecuencia tenemos una película que cumple, pero que se queda mucho a la mitad en cuestión de profundidad. Mucha gente se queja de la película de David Fincher, mucha gente alucina con Alien Resurrection. Yo creo que esas películas, justo por poder jugar un poco más con la sorpresa, número uno, y por tener, digamos, un poco más de libertad a la hora de profundizar, de no estar encapsuladas entre otras dos películas como le ocurre a esta, pueden dar una lectura y una propuesta un poco más libre, quizá disparatada, pero sí más libre. Y esta película lo que tiene es que se tiene o se siente, ¿no?, encerrada en sí mismo, está amarrada, y en consecuencia ni la acción es a todo lo que nos han enseñado en las otras películas, ni estas otras lecturas que están planteadas alcanzan a desarrollarse a profundidad, y en consecuencia tenemos una película medianamente interesante, con secuencias de acción medianamente desarrolladas. Es una película no mediocre, pero que sí no alcanza a resbalar por completo y a meterse en la autopista de alta velocidad, tanto en su teoría como en su forma. ¿Cumple? Sí, sí cumple. ¿Está bien? Sí, sí está bien. No tenemos ningún otro clásico, y la pregunta sobre esta película acaba siendo lo que yo les planteaba en un principio. ¿Qué tanto necesitamos que estas películas existan, que estos misterios de los universos de que las películas están planteando para ellas mismas sean resueltos? ¿Qué tanto nos gusta que todas estas preguntas tengan una respuesta? Yo creo que estamos llegando ya al límite, más o menos le está ocurriendo a Star Wars, aunque ahí se dan el lujo de trabajar los guiones de una manera diferente y darle una vuelta, pues sí, mucho más interesante y mucho más fructífera en el caso de Rogue One. Alguien ya está amarrado, alguien ya se siente encerrado, alguien ya ve que agotó su propuesta y lo único que están haciendo es llenar esos huecos simplemente para que no se vean las grietas, no porque en realidad se vaya a construir un piso encima de ellas. Por lo demás, Michael Fassbender yo creo que es lo mejor de la película. Él es en realidad quien está llevando la carga de todo lo que está ocurriendo ahí. Ya verán por qué, ahí sí no voy a soltar ningún tipo de estropeo. Y por el otro lado, el personaje femenino, que tradicionalmente se enfrenta a estos monstruos que ahora Giger rescata para esta nueva película. Está Katherine Waterston, que lo hace muy bien, que ya hemos visto en otras películas, todas ellas muy interesantes, ella haciendo un gran trabajo, pero también como que se siente amarrado, un poco como, de nuevo, como sabemos lo que va a ocurrir, no podemos dejarla a ella correr al 100% en la película, y eso se acaba convirtiendo, digamos, en un contra Alien Covenant. Entonces, ahí se las dejo, váyanla a ver. De cualquier forma, creo que si ya han visto lo demás, si son fans de la serie, van a encontrar una serie de referencias interminables a lo largo de esta película, pero ya me dirán si se quedan con la sensación de que falta el postre, ¿no? De que falta el extra, de que hay algo ahí que nos debería de inquietar un poco más, como sí ocurre con todas las demás, incluido Prometeo, ¿no? Sí tiene su dosis de oscuridad, sí hay referencia a, quizá está más metida en el terror que otras películas, incluso que las secuelas de la película original, está mucho más orillada al terror. Michael Fassbender acaba interpretando a un casi fantasma de la ópera, casi científico loco con un laboratorio subterráneo. O sea, por ahí estamos muy metidos al cine de terror más que al de ciencia ficción, pero no alcanza a amarrar. Ahí se las dejaría. Entonces, ese es mi comentario sobre Alien Covenant. Disfrútenla, pásenla bien, nos vemos pronto.